Una camarera sin un duro salvó la vida de un desconocido moribundo durante una brutal tormenta de nieve. Pero cuando le quitó la camisa empapada de sangre para vendarle las heridas, descubrió un tatuaje que le heló la sangre, porque acababa de llevar al jefe mafioso más peligroso de Estados Unidos a su pequeño restaurante. Y lo aterrador no era la pistola que sus hombres le apuntaban a la cabeza. Era la forma en que sus ojos gris acero la miraban, como si por fin hubiera encontrado algo que merecía la pena proteger. El viento aullaba como un animal moribundo, mientras Grace Sullivan limpiaba la última mesa del restaurante Rosie's. Tenía las manos en carne viva y agrietadas por años de fregar platos solo para mantener con vida un día más a su madre, enferma de cáncer. Y ahora su madre había muerto, enterrada hacía solo 3 horas, y Grace seguía allí trabajando porque a los cobradores de deudas no les importaban los funerales. El antiguo restaurante temblaba y gemía bajo la peor tormenta de diciembre que Montana había visto jamás. El tipo de tormenta que convertía las autopistas en cementerios y hacía desaparecer a la gente sin dejar rastro. Y a través de la ventana helada, Grace no veía nada más que la muerte blanca arremolinándose en la oscuridad. No tenía ni idea de que, en exactamente 7 minutos, un todoterreno negro atravesaría la ventisca y se estrellaría contra el aparcamiento. Que 4 hombres cubiertos de sangre y agujeros de bala entrarían tambaleándose por su puerta. Que el de los ojos más fríos resultaría ser el mismísimo fantasma, el hombre cuyo nombre hacía susurrar incluso a otros señores del crimen, y que la única taza de café que le ofreció por pura bondad humana desencadenaría una guerra, una venganza y una historia de amor tan retorcida y hermosa que se contaría durante generaciones. Grace no sabía que la tormenta cambiaría su vida, y tú no sabes lo profundamente que te obsesionará esta historia. Dale a me gusta, comparte y suscríbete ahora para no perderte lo que está a punto de suceder. Y ahora que comience la tormenta justo en ese momento invisible en el que Grace dejó el paño de limpieza sobre la encimera. Unos faros cegadores atravesaron la pared de nieve blanca y se oyó un espantoso estruendo procedente del aparcamiento que sacudió todo el restaurante como si se tratara de un terremoto. Grace corrió hacia la ventana y vio un enorme todoterreno negro volcado en ángulo. Su parte delantera se había estrellado contra un poste de luz y un espeso humo se elevaba y se mezclaba con la furiosa tormenta de nieve del exterior. Walter salió corriendo de la cocina, con su rostro de 74 años tensado por la preocupación, y preguntó qué estaba pasando. Pero antes de que Grace pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió de golpe y un hombre alto entró tambaleándose, seguido de otros 3, todos empapados de nieve blanca y sangre roja. El hombre que iba delante tenía el pelo sal y pimienta y ojos afilados como cuchillas de afeitar, y recorrió con la mirada el pequeño restaurante en un instante antes de volverse para ayudar a otro hombre que llevaban los 2 restantes. Grace comprendió de inmediato que el más gravemente herido era también el más importante, a juzgar por la forma en que los demás lo protegían como si fuera un rey. La sangre goteaba sobre el desgastado suelo de madera del restaurante Rosie's, formando aterradoras manchas rojas sobre las baldosas descoloridas por el paso del tiempo. Y Grace se quedó paralizada cuando el hombre herido levantó la cabeza y su mirada color pizarra se encontró con la de ella con una intensidad escalofriante que nunca había visto en su vida. «Cierra la puerta». El hombre de cabello sal y pimienta ordenó con voz ronca, y antes de que Grace pudiera reaccionar, sacó una elegante pistola negra y le apuntó directamente a la cabeza, el frío metal brillando bajo las tenues luces amarillas del restaurante. Walter se interpuso inmediatamente delante de Grace, protegiéndola con el frágil cuerpo de un hombre de 74 años, con la voz temblorosa pero tratando de mantener la calma mientras le decía que no querían problemas y le pedía que bajara el arma. Pero Grace apartó suavemente a Walter, dio un paso adelante y miró directamente al cañón, apuntado hacia ella sin pestañear. Con una voz inquietantemente tranquila, dijo que si iban a matarla, adelante, pero que si no vendaban a su jefe inmediatamente, se desangraría antes de que amainara la tormenta. La sala quedó sumida en un silencio sofocante, solo roto por el aullido del viento en el exterior y la respiración entrecortada del hombre herido, Tony Marchetti. El hombre que empuñaba el arma frunció el ceño ante la joven que tenía delante,
con una mezcla de sorpresa y sospecha, porque en sus 40 años de vida y 20 años en el negocio, nunca había visto a nadie mirar su arma sin miedo. «Guarda el arma, Tony». Una voz baja y débil salió de la boca del hombre herido, y todos en la habitación se volvieron hacia él. El hombre de ojos grises luchaba por sentarse erguido en la silla en la que sus hombres acababan de sentarlo, con una mano presionando con fuerza la herida en el costado que seguía sangrando. Sin embargo, su expresión seguía siendo severa y autoritaria mientras miraba fijamente a Grace, como si intentara leerla en cada segundo que pasaba. «¿No tienes miedo?», preguntó con voz ronca por el dolor, pero con una autoridad inquietante. Grace respondió con una sonrisa cansada, la de alguien que ya lo había perdido todo y no tenía nada que perder, y dijo que había enterrado a su madre 3 horas antes. Debía más de $200,000 en facturas del hospital y la tormenta podía matarla en cualquier momento. Así que, ¿qué tenía que temer de un arma? Los ojos tormentosos del hombre se abrieron ligeramente por un instante, y una emoción que ni siquiera él podía nombrar atravesó esa mirada helada. Luego le indicó a Tony que bajara el arma antes de decirle a Grace que, en ese caso, le pedía que lo salvara. Grace le dio la espalda y se movió detrás del mostrador, sacando el botiquín de primeros auxilios que siempre guardaba para emergencias. Sus manos se movían con rapidez y precisión, como si lo hubiera hecho miles de veces. Y en realidad, lo había hecho durante los 3 años que había cuidado de su madre enferma de cáncer. Walter se quedó detrás del mostrador, sin apartar ni un segundo la mirada de aquellos desconocidos. Sin embargo, sabía que su hija adoptiva estaba haciendo lo correcto, porque así era Grace, alguien que siempre anteponía la vida de los demás a su propia seguridad. Grace se arrodilló junto al hombre herido. Al mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que era más joven de lo que había esperado. Tal vez solo tenía unos 36 o 37 años, con rasgos afilados que parecían tallados en piedra y una belleza fría que resultaba casi aterradora. «Tengo que quitarle la camisa para ver la herida», dijo Grace con voz tranquila y profesional. Y cuando se dispuso a tocar su camisa empapada de sangre, Tony dio un paso adelante como para detenerla. Pero el hombre herido levantó una mano para indicarle que se apartara. Grace levantó con cuidado la camisa, cada capa de tela pegada a la piel por la sangre seca, e hizo todo lo posible por ser lo más delicada posible para no causarle más dolor. Sin embargo, aún así oyó un suave silbido escapar entre los dientes del hombre, y entonces lo vio, justo encima de la herida sangrante en su costado. Un enorme tatuaje que cubría la mitad de su torso, la imagen de un fantasma disolviéndose en la oscuridad con letras góticas debajo, que le llevó unos segundos leer en la tenue luz del restaurante. El fantasma. El corazón de Grace pareció detenerse por un instante cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo, porque incluso en este remoto rincón de Montana, la gente susurraba ese nombre con miedo y reverencia. El fantasma. El jefe mafioso más famoso de Estados Unidos. El hombre al que, según se decía, nadie podía traicionar y seguir con vida. El que ni siquiera los agentes federales se atrevían a tocar. Grace levantó la cabeza y se encontró con sus ojos grises clavados en ella. Una mirada fría y penetrante, como si estuviera esperando su reacción, esperando que gritara, esperando que huyera, esperando que el miedo floreciera en sus ojos, como lo hacía en todos los demás cuando sabían quién era él. Pero Grace no gritó, no huyó y ningún temor apareció en sus agotados ojos marrones. En cambio, simplemente dejó escapar un suave suspiro y se volvió para seguir limpiando la herida, como si acabara de descubrir que él era un simple oficinista. «¿Sabes quién soy?», preguntó Ethan Cross. Y por primera vez en toda la noche, algo parecido a la curiosidad se deslizó en su fría voz. Grace no levantó la vista, sus manos continuaron trabajando con destreza mientras limpiaba la herida y preparaba las vendas, y respondió que lo sabía y que eso no cambiaba nada. Él seguía sangrando, y ella seguía siendo la única allí que podía salvarlo. «¿Por qué?», preguntó Ethan de nuevo, ahora con voz más baja, como si esa pregunta fuera más importante que cualquier otra que hubiera hecho en su vida. ¿Por qué ella seguiría salvándolo sabiendo quién era él? Grace se detuvo un segundo, luego miró directamente a esos ojos grises y fríos, y dijo con voz tranquila pero firme que 3 horas antes había estado sola junto al ataúd de su madre, sin nadie que le diera el pésame, sin nadie que se preocupara, y había pensado que el mundo realmente ya no tenía humanidad alguna.
Pero si lo dejaba morir allí esa noche solo por ser quien era, entonces no sería diferente de las personas que habían abandonado a su madre. Toda la sala quedó en silencio. Incluso el viento que aullaba afuera pareció amainar en ese momento. Y Ethan Cross, el temido jefe de la mafia en todo el mundo del Hampa, por primera vez en su vida, no supo qué decirle a una chica arrodillada a su lado con las manos manchadas de sangre y los ojos llenos de una tristeza que él no podía alcanzar. Después de vendar la herida de Ethan, Grace se levantó y se dirigió a la cocina sin decir nada más, dejando al hombre más poderoso del mundo del Hampa estadounidense sentado allí con una sensación que no podía nombrar, como si alguien acabara de ver a través de todas las capas de armadura que había construido a lo largo de 36 años de vida. Afuera, la tormenta se volvió aún más violenta. El viento aullaba en oleadas como el gruñido de lobos hambrientos. La nieve caía tan espesa que no se veía nada a través de las ventanas excepto una pared blanca que se arremolinaba. Walter encendió la radio y la voz del locutor resonó con urgencia, anunciando que la tormenta había entrado en su fase más peligrosa, que todas las carreteras estaban cerradas y que se aconsejaba a los residentes que no salieran de sus casas bajo ninguna circunstancia hasta nuevo aviso. Tony y los dos hombres restantes, Rico y Frankie, se reunieron en un rincón del restaurante, todavía alertas y tensos, pero notablemente menos hostiles. Después de presenciar la forma en que Grace había cuidado de su jefe, Grace regresó de la cocina con una bandeja con tazas de café humeante y un plato de sándwiches de fiambre que había preparado con lo poco que quedaba en la nevera. Dejó la bandeja en la barra y dijo que no era un restaurante de 5 estrellas, pero que al menos estaba caliente y les ayudaría a pasar la noche. Tony observó a Grace con mirada cansada, pero cuando Ethan cogió una taza de café y bebió un sorbo sin dudarlo, él y los demás comenzaron a comer también. Walter se sentó junto a Grace detrás de la barra, le tomó la mano y le dijo en voz baja que era muy valiente, aunque estaba preocupado por ella, y Grace simplemente sonrió y respondió que estaba bien. Señor Walter estaba acostumbrada a enfrentarse a cosas aterradoras. A medida que avanzaba la noche, el reloj de la pared dio las 12, marcando la llegada de la medianoche. Walter se había quedado dormido en la silla detrás del mostrador. Tony y sus hombres se turnaban para descansar, mientras que uno de ellos siempre se mantenía despierto vigilando, pero Grace no podía dormir y se sentó sola junto a la ventana, mirando la tormenta blanca con los ojos vacíos. Oyó unos pasos suaves detrás de ella y cuando se giró, vio a Ethan de pie, con una mano aún presionando la herida en su costado, pero erguido y capaz de caminar, una señal de que su resistencia superaba con creces la de un hombre normal. «No deberías moverte», dijo Grace. «La herida podría abrirse». Ethan no respondió. Simplemente se sentó en la silla frente a ella, con sus ojos grises mirando por la ventana durante un momento antes de volver a ella y preguntarle dónde había aprendido a vendar tan bien. Grace se quedó en silencio durante un rato antes de responder que había completado su 3er año de la Facultad de Medicina antes de tener que abandonar los estudios para cuidar de su madre. Una pizca de amargura pasó por sus ojos al mencionarlo. Ethan no dijo nada. Solo la miró con una expresión que Grace no supo descifrar y luego le preguntó cuál era su sueño: convertirse en médico. Grace soltó una risa suave, seca y agotada, y respondió que los sueños eran un lujo para la gente con dinero y que ella solo intentaba sobrevivir día a día. Él se quedó en silencio durante un largo rato y de repente le hizo una pregunta que Grace no esperaba. Le preguntó de dónde venía la cicatriz de su brazo. Grace se sobresaltó e instintivamente levantó la mano para cubrir la larga cicatriz de su brazo izquierdo, que siempre intentaba ocultar bajo mangas largas, y le preguntó a la defensiva por qué le importaba. Ethan la miró a los ojos y le dijo que era porque reconocía esa cicatriz. No era de un accidente. Era la cicatriz de alguien que había sufrido abusos, y lo sabía porque su hermana también tenía cicatrices como esa. Grace sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Apartó la cara y luchó por contener los dolorosos recuerdos que le venían a la mente, y luego dijo con voz entrecortada que era cosa del pasado y que no quería hablar de ello. Ethan no la presionó. Solo asintió levemente y dijo que lo entendía, y luego se levantó para volver a su sitio. Pero antes de irse, se detuvo y le dijo que, sin importar quién fuera ella o cuál fuera su pasado, esa noche le había salvado la vida,
y esa era una deuda que Ethan Cross nunca olvidaría. Grace miró la figura del hombre que se alejaba en la penumbra del restaurante, y por primera vez en toda la noche, se preguntó si detrás de ese exterior frío y despiadado había una persona que llevaba cicatrices como las suyas. Grace no sabía cuándo se había quedado dormida, y cuando abrió los ojos, la pálida luz dorada del amanecer se colaba por la ventana cubierta de escarcha, indicando que la aterradora tormenta de nieve había pasado por fin. Se incorporó de la silla en la que se había quedado dormida, con el cuello y la espalda doloridos por la incómoda postura en la que había dormido. Y lo primero que vio fue a Ethan, sentado en un rincón de la sala, con los ojos grises muy abiertos y alerta, como si hubiera permanecido despierto toda la noche en guardia. Afuera, el mundo se había transformado en un reino blanco y helado. La nieve se acumulaba en más de 1 metro de profundidad en el suelo. Los coches a lo largo de la autopista yacían inmóviles bajo el manto blanco como tumbas silenciosas, y el cielo estaba sorprendentemente despejado tras la furia de la naturaleza. Walter ya llevaba un rato levantado y estaba ocupado preparando café en la cocina, cuyo rico aroma llenaba el pequeño comedor y aportaba un poco de calor frente al frío glacial de una mañana de invierno en Montana. Tony hablaba tenso por teléfono. La señal parecía haberse restablecido ahora que la tormenta había pasado, y Grace captó fragmentos de palabras como ubicación y doy 12 vehículos. Y de inmediato, menos de 1 hora después, mientras Grace estaba detrás del mostrador, limpiando tazas de café, oyó el rugido de motores que se acercaban desde la distancia, un sonido cada vez más fuerte, como un trueno que se acercaba a su pequeño restaurante. Corrió hacia la ventana y se quedó paralizada ante la imagen que tenía ante sí. 12 elegantes SUV negros entrando en el aparcamiento de la cafetería Rosie's en perfecta formación, como un ejército. Y de cada vehículo salieron entre 3 y 4 hombres vestidos con trajes negros y rostros inexpresivos y escalofriantes. Walter se apresuró a ponerse junto a Grace, con la boca abierta por la sorpresa al ver a más de 40 hombres rodeando su pequeña cafetería. Para entonces, la pequeña ciudad comenzaba a despertarse. Los residentes que habían estado quitando la nieve de sus casas se detuvieron y miraron hacia el restaurante Rosie's con asombro y miedo, susurrando entre ellos sobre lo que estaba pasando, por qué habían llegado tantos vehículos de lujo y desconocidos, y qué podría tener que ver con ellos la pobre camarera Grace Sullivan. Ethan se puso de pie, con la herida vendada de nuevo por Grace esa misma mañana. Aunque todavía le dolía, podía caminar con normalidad. Cuando salió al exterior, todos los hombres de negro se inclinaron al unísono, como si dieran la bienvenida a un rey que regresaba de la batalla. «Jefe, hemos venido en cuanto nos han avisado», dijo un hombre alto con una cicatriz en la mejilla mientras se acercaba a Ethan con profundo respeto. «Los coches están listos y su médico privado le espera en Nueva York». Grace se quedó dentro de la cafetería, observando la escena, sabiendo que el hombre al que había salvado la noche anterior no era un delincuente cualquiera, era un imperio, una fuerza más allá de su imaginación, y ahora estaba a punto de marcharse. Regresaba a su mundo, un mundo al que una pobre camarera como ella nunca pertenecería. Se volvió hacia la barra, obligándose a parecer ocupada limpiando cosas para ocultar la extraña emoción que le subía por el pecho. Una emoción que no quería admitir que reconocía. Grace intentaba concentrarse en limpiar una barra que llevaba mucho tiempo impecable cuando oyó unos pasos familiares detrás de ella, y cuando se dio la vuelta, Ethan estaba justo delante de ella, con sus ojos grises fijos en ella, con una mirada que no podía entender. «Quiero pagarte por todo lo que hiciste anoche», dijo Ethan con voz baja y firme, mientras le tendía un grueso sobre que Grace sabía que contenía una cantidad de dinero que nunca había visto en su vida. Grace miró el sobre y luego volvió a mirar a Ethan, y negó con la cabeza sin dudar ni un segundo, diciendo que no necesitaba su dinero, que lo que había hecho la noche anterior no lo había hecho por dinero. Ethan frunció ligeramente el ceño, como si no estuviera acostumbrado a que le rechazaran, y dijo que ella le había salvado la vida, que no era poca cosa, y que quería recompensarla como es debido. Pero Grace volvió a negar con la cabeza con firmeza, le devolvió el sobre y le dijo que le había dado cobijo y le había vendado la herida porque era lo correcto, no porque quisiera dinero, y que si le pagaba, estaría convirtiendo su amabilidad en una transacción. Y ella no quería eso.
Tony se colocó detrás de Ethan, claramente impaciente, miró su reloj y le dijo en voz baja a su jefe que tenían que irse porque el médico estaba esperando y la herida necesitaba tratamiento profesional. Pero Ethan levantó una mano para hacerle callar, sin apartar los ojos de Grace. «Eres la persona más extraña que he conocido nunca», dijo Ethan, con una voz que transmitía algo que Grace no sabía definir. Quizá sorpresa, quizá curiosidad, o quizá ambas cosas. Grace se limitó a encogerse de hombros y respondió que solo era una camarera normal que intentaba sobrevivir día a día. No había nada extraño en eso. Ethan se quedó en silencio un momento. Luego guardó el sobre en el bolsillo interior y sacó una elegante tarjeta negra sin nombre ni logotipo, solo con un número de teléfono impreso en tinta plateada brillante. Dejó la tarjeta sobre la barra delante de Grace y dijo, «Esto no era dinero, era una promesa, y si alguna vez necesitaba algo, cualquier cosa, debía llamar a ese número y él acudiría». Grace miró la tarjeta negra que descansaba sobre la barra. Quería rechazarla, pero algo en los ojos de Ethan le impidió hablar. Una sinceridad poco común que traspasaba la fría apariencia del infame jefe de la mafia. No dijo nada, solo asintió levemente con la cabeza, y Ethan lo tomó como un sí. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y dijo sin volverse que Grace Sullivan recordaría su nombre. Luego salió a la luz de la mañana. La fila de SUV negros rugió al unísono y en menos de 5 minutos desaparecieron del estacionamiento del restaurante Rosie's como si nunca hubieran estado allí. Grace se quedó junto a la ventana, mirando hasta que el último vehículo desapareció tras la curva. Luego miró la tarjeta negra que aún tenía en la mano, pasando los dedos ligeramente por los números plateados mientras se preguntaba si alguna vez la usaría. Walter se acercó a ella, le puso una mano en el hombro y le preguntó si estaba bien. Grace simplemente sonrió y dijo que estaba bien. Luego se guardó la tarjeta en el bolsillo y volvió al trabajo como si la noche anterior no hubiera sido más que un extraño sueño, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. No sabía qué era, pero podía sentirlo. De la misma forma en que la gente siente una tormenta mucho antes de que aparezcan las primeras nubes en el cielo. Habían pasado 2 semanas desde aquella fatídica noche de tormenta de nieve, y Grace Sullivan seguía atrapada en la sombra de la muerte de su madre, sin señales de que estuviera encontrando una salida. Cada mañana se despertaba en el frío silencio de su pequeño apartamento, con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para ver la cama de hospital vacía donde una vez había yacido su madre, los frascos de medicinas aún alineados ordenadamente en la mesita de noche sin nadie que los necesitara, y la realidad la golpeaba como una brutal bofetada. Grace había celebrado un pequeño funeral por su madre el domingo anterior, 2 semanas después del apresurado entierro, justo antes de la tormenta. Pero solo estaban allí ella, Walter, y 3 vecinos ancianos que habían conocido a su madre cuando aún estaba sana. Los amigos de la familia Sullivan de sus años de riqueza habían desaparecido hacía mucho tiempo, desde el día en que su padre cayó y su fortuna se esfumó, disolviéndose como la niebla matinal, y ninguno de ellos regresó cuando se enteraron de que su madre había fallecido. Grace se paró frente al pequeño altar con la fotografía de su madre, con los ojos secos después de 2 semanas de lágrimas que se habían agotado, y se preguntó por qué la vida había sido tan despiadada con su familia. Margaret Sullivan había luchado contra el cáncer durante 3 largos años. 3 años en los que Grace había abandonado la escuela, renunciado a su sueño de convertirse en médica y sacrificado su juventud para trabajar día y noche solo para pagar las facturas del hospital y los medicamentos. Y al final, su madre había fallecido, dejando a Grace sola con una deuda aplastante y el corazón destrozado. Después del funeral, Grace volvió inmediatamente a trabajar en la cafetería de Rosie porque no podía permitirse descansar. Las facturas médicas seguían inundando su buzón como crueles recordatorios de que la muerte de su madre no significaba que las deudas hubieran muerto con ella. Trabajaba desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche. Sus manos se endurecieron de tanto fregar platos hasta que se agrietaron y sangraron. Sus piernas se hinchaban por estar demasiado tiempo de pie. Sus ojos estaban rodeados de ojeras por la falta de sueño. Sin embargo,
No se atrevía a parar porque parar significaba enfrentarse al vacío que se apoderaba de su alma hora tras hora. Walter observaba a su hija adoptiva con ojos preocupados, sabiendo que Grace se estaba destruyendo a sí misma. Sin embargo, no sabía cómo ayudarla. Le había ofrecido dinero, pero Grace lo había rechazado, sabiendo que el restaurante Rosie's apenas sobrevivía y que el propio Walter tenía poco que sobraba. Cada noche, después de cerrar, Grace se sentaba sola en su oscuro apartamento, dejando las luces apagadas para ahorrar electricidad, y sacaba la tarjeta negra que Ethan había dejado, pasando los dedos por los brillantes números plateados mientras se preguntaba si debía llamar. Pero cada vez volvía a guardar la tarjeta porque no quería depender de un jefe de la mafia. No quería estar en deuda con un hombre tan peligroso. Y sobre todo, no quería admitir que era tan débil que no podía sobrevivir por sí misma. Pero el destino tenía sus propias formas de empujar a la gente al límite. Y Grace no sabía que, en solo unos días, no tendría más remedio que coger esa tarjeta negra y marcar el número. Su cuerpo adelgazaba día a día. La ropa que ya le quedaba holgada ahora le colgaba del cuerpo, y Walter a menudo tenía que obligarla a comer porque se olvidaba de las comidas o la saltaba deliberadamente para ahorrar dinero. Grace Sullivan, de 27 años, se estaba muriendo lentamente, no por una enfermedad, sino por el agotamiento del cuerpo y el alma. Y no sabía que el fantasma de su pasado estaba a punto de regresar, listo para arrastrarla aún más profundamente al abismo. Era una tarde sombría, 3 días después del funeral, y Grace estaba limpiando las mesas tras la hora punta cuando la puerta del restaurante Rosie's se abrió y una figura familiar entró, helándole la sangre en las venas. Brandon Hayes estaba allí con la misma sonrisa falsa y encantadora que 3 años antes le había hecho creer que era el príncipe de sus sueños. Pero ahora esa sonrisa solo le daba náuseas. Llevaba un traje caro, el pelo peinado hacia atrás y brillante, y a su lado había 2 hombres corpulentos cubiertos de tatuajes, con la mirada fría de quienes no dudarían en matar. «Hola, cariño», dijo Brandon con una voz tan dulce que resultaba nauseabunda. «He oído que tu madre acaba de fallecer. He venido a darte el pésame». Grace apretó el trapo de limpieza que tenía en la mano hasta que se le pusieron blancos los nudillos, obligándose a reprimir el temblor que le recorría el cuerpo mientras le preguntaba fríamente qué hacía allí. Brandon se acercó, con sus 2 hombres bloqueando la entrada, y Walter salió de la cocina con aspecto preocupado, pero uno de ellos lo detuvo con un gesto amenazador de la cabeza. «He venido a recordarte la deuda que tu familia aún tiene», dijo Brandon, con un tono aún meloso, pero con una mirada gélida. $200,000. ¿Recuerdas el dinero que tu padre pidió prestado para intentar salvar la empresa después de que quebrara? Grace sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, porque conocía esa deuda, la deuda que su padre había contraído en su desesperación después de que Brandon le engañara y le hiciera perderlo todo. Y ahora volvía para atormentarla como una maldición ineludible. «No tengo el dinero», dijo Grace, con la voz temblorosa, aunque intentaba mantener la calma. «Sabes que ya te llevaste todo lo que tenía mi familia». Brandon se rió, un sonido frío que resonó en el restaurante casi vacío. Luego se acercó y agarró a Grace por la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «Sé que no tienes el dinero», susurró Brandon, «pero tienes otra cosa con la que puedes pagar la deuda. Puedes trabajar para mi jefe, Raymond Castellano. Está buscando chicas jóvenes y guapas como tú para servir en sus clubes, y si te comportas, solo te llevará unos años saldar la deuda». Grace retrocedió sorprendida, comprendiendo al instante el significado de sus palabras. La náusea le subió por la garganta al darse cuenta de que el hombre al que una vez amó, el hombre con el que había planeado casarse, ahora intentaba convertirla en prostituta para pagar una deuda que él mismo había causado. «Ni se te ocurra», dijo Grace, con la voz temblorosa por la furia. «Prefiero morir antes que trabajar para gente como tú». Brandon no se enfadó, solo sonrió fríamente y le dijo que tenía una semana para pensárselo. Una semana a partir de hoy. Y si ella no aceptaba, él tendría que recurrir a otro método, y a ella no le gustaría ese otro método. Luego se dio la vuelta y salió del restaurante, seguido por sus hombres, dejando a Grace temblando en la sala vacía, con el corazón acelerado y las manos heladas. Walter se apresuró a acercarse y la abrazó, preguntándole si estaba bien,
Pero Grace no pudo responder porque sentía la garganta oprimida. Esa noche, sentada sola en su oscuro apartamento, Grace sacó la tarjeta negra y se quedó mirándola durante horas, con las manos temblorosas, mientras sopesaba si debía llamar a ese número, si debía suplicar ayuda a un jefe de la mafia para escapar de otro. Grace se sentó acurrucada en un rincón de su oscuro apartamento, con la espalda apoyada contra la fría pared, y los recuerdos que había intentado enterrar durante 3 años comenzaron a aflorar como una inundación imparable. 3 años antes, Grace Sullivan era una persona completamente diferente, la única hija de la acaudalada familia Sullivan de Boston. Era una estudiante de 3er año de medicina que soñaba con ser doctora y se había comprometido recientemente con Brandon Hayes, el hombre que creía que era el amor de su vida. Brandon había entrado en el mundo de la familia Sullivan como un salvador, hijo de un socio comercial, educado, guapo y lo suficientemente encantador como para conquistar a cualquiera. Y los padres de Grace lo querían como a un hijo. Se comprometieron después de un año de noviazgo, y Grace pensaba que su vida era perfecta, una familia feliz, una carrera prometedora y un hombre al que amaba con todo su corazón. Pero todo había sido una ilusión cuidadosamente escenificada, y Grace no sabía que Brandon Hayes no era un príncipe de cuento de hadas, sino un demonio con rostro humano. Solo 2 meses antes de la boda, todo se derrumbó como un castillo de arena ante la marea cuando el padre de Grace descubrió que Brandon le había engañado para que firmara unos documentos por los que transfería toda la fortuna de la familia. Los documentos que Brandon había presentado como contratos comerciales rutinarios eran, en realidad, una trampa preparada con mucha antelación. De la noche a la mañana, la familia Sullivan lo perdió todo. La empresa fue embargada, su casa confiscada, sus cuentas bancarias congeladas, y se quedaron sin nada más que la ropa que llevaban puesta. Grace recordaba vívidamente la noche en que se enfrentó a Brandon, de pie ante el hombre al que había amado y preguntándole por qué le había hecho eso a su familia. Y Brandon, en lugar de mostrar remordimiento u ofrecer una explicación, solo se rió fríamente y le dijo que era una tonta, que realmente creía que él la amaba, que ella solo había sido una presa que le habían asignado y que la familia Sullivan era solo uno de los muchos objetivos que su jefe quería devorar. Cuando Grace le abofeteó en un momento de rabia y desesperación, Brandon respondió con una violencia que ella nunca había imaginado, empujándola al suelo y cogiendo un trozo de cristal roto de un jarrón destrozado para hacerle un largo corte en el brazo, la cicatriz que aún conservaba hasta el día de hoy. Le dijo que era una advertencia de que si se atrevía a contarle a alguien lo que había hecho, él haría algo mucho peor. Y luego se marchó, dejando a Grace sangrando en el suelo, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. El padre de Grace no pudo soportar el shock. Sufrió un derrame cerebral en el hospital mientras solicitaba asistencia médica y murió solo 2 días después sin poder despedirse de su esposa e hija. La madre de Grace se derrumbó tras la muerte de su marido y desarrolló unos síntomas extraños que los médicos diagnosticaron más tarde como cáncer en fase inicial. Grace siempre creyó que la enfermedad se había desarrollado a causa del dolor de perder a su marido y todo lo que habían construido juntos. Grace se vio obligada a dejar la escuela para cuidar de su madre, vendió lo poco que les quedaba y se mudó a Montana, con la esperanza de que Brandon y sus secuaces nunca la encontraran, con la esperanza de poder empezar de cero con las manos vacías. Encontró trabajo en la cafetería Rosie's y Walter, el amable anciano propietario, la contrató sin hacerle demasiadas preguntas sobre su pasado, convirtiéndose en un segundo padre para ella, mientras que la pequeña cafetería se convirtió en su único refugio de la tormenta de la vida. Pasaron 3 años y Grace pensó que estaba a salvo. Pensó que Brandon y los que estaban detrás de él la habían olvidado, pero se equivocaba. Ahora, sentada en la oscuridad con la tarjeta negra en la mano, Grace miró la larga cicatriz de su brazo mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No por miedo, sino por la rabia y la impotencia ante un destino cruel del que no sabía cómo escapar. Habían pasado 5 días desde que Brandon apareció con su amenaza, y a Grace solo le quedaban 2 días. 2 días antes de que el hombre que había destruido su vida volviera para exigir una respuesta. Cada noche sacaba la tarjeta negra y la miraba fijamente,
deslizando los dedos sobre los números plateados brillantes, mientras su mente se debatía entre el orgullo y la desesperación. Una parte de ella le decía que no podía recurrir a un jefe de la mafia, que hacerlo solo significaría saltar de un fuego a otro, que Ethan Cross, por muy tranquilo que pareciera, seguía siendo un asesino a sangre fría, temido en todo el mundo del Hampa. Pero otra parte de ella recordaba sus ojos la noche de la tormenta de nieve, recordaba cómo le había preguntado por la cicatriz de su brazo, con la comprensión de alguien que había sido testigo de un dolor similar. Recordaba sus palabras de que su hermana también tenía cicatrices como esa. Grace no podía dormir. Permaneció despierta toda la noche y cuando amaneció el viernes por la mañana, supo que no le quedaba otra opción. O llamaba a Ethan, o se vería arrastrada al infierno que Brandon había preparado para ella. Cogió el teléfono, con las manos temblando tanto que le costó 3 intentos marcar el número correctamente. Y cuando el timbre resonó en su oído, su corazón latía con tanta fuerza que parecía que iba a salírsele del pecho. Un tono, 2 tonos, 3 tonos, y entonces una voz grave y fría respondió al otro lado, haciendo que Grace olvidara cómo respirar. ¿Quién es?, preguntó Ethan, breve y cauteloso, como si no estuviera acostumbrado a que extraños llamaran a ese número. Grace tuvo que tragar saliva 2 veces antes de poder hablar, y cuando dijo que era Grace Sullivan, la camarera del Rosie's Diner, la línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensó que la llamada se había cortado. Entonces volvió la voz de Ethan, con algo diferente que ella no sabía definir. Dijo que la recordaba y le preguntó qué pasaba. Grace respiró hondo. Había ensayado lo que tenía que decir y sabía que tenía que decirlo rápido antes de perder el valor. Así que le dijo que no llamaba para pedirle dinero. Sabía que él le había ofrecido ayuda, pero no quería su dinero. Lo que necesitaba era ayuda para encontrar pruebas. ¿Pruebas de qué?, preguntó Ethan, con voz aún tranquila, pero Grace podía sentir toda su atención centrada en la conversación. Grace le contó todo sobre Brandon Hayes, sobre cómo había estafado a su familia y se había llevado todo lo que tenían, sobre cómo la había maltratado y le había dejado una cicatriz en el brazo, sobre la muerte de su padre y la enfermedad de su madre, y sobre cómo había vuelto con la amenaza de obligarla a prostituirse para pagar una deuda a un hombre llamado Raymond Castellano. Cuando Grace pronunció el nombre de Castellano, el silencio al otro lado del teléfono se volvió inquietante. Y cuando Ethan volvió a hablar, su voz era tan fría que Grace podía sentir la furia que hervía bajo ella. ¿Dónde estás ahora mismo?, preguntó Ethan. Su tono ya no era una pregunta, sino casi una orden. Grace dijo que estaba en su apartamento, cerca del restaurante Rosie's, y Ethan le dijo que se quedara allí, que no fuera a ningún sitio, que él iba a ir inmediatamente. Antes de que Grace pudiera preguntarle cómo pensaba llegar, cuando Montana estaba a miles de kilómetros de Nueva York, la llamada se cortó, dejándola allí sentada con el teléfono en la mano y el corazón acelerado por una emoción que no se atrevía a nombrar. 6 horas después de la llamada, mientras Grace estaba sentada inquieta en su pequeño apartamento, preguntándose si Ethan realmente vendría o si solo habían sido palabras vacías, el rugido de los motores retumbó fuera de su ventana. Y cuando miró hacia afuera, vio 3 elegantes SUV negros aparcados frente a su destartalado edificio de apartamentos. Antes de que Grace pudiera procesar lo que estaba viendo, llamaron a la puerta. Y cuando la abrió, Ethan Cross estaba justo delante de ella, todavía vestido con un traje negro tan oscuro como la noche, con sus ojos cenicientos duros e inflexibles. Sin embargo, había algo diferente en su mirada, una emoción que Grace no podía descifrar. Entró en el apartamento sin esperar a que lo invitara, recorriendo con la mirada el espacio reducido, con sus paredes desconchadas y sus muebles desgastados, y Grace sintió una oleada instintiva de vergüenza por el lugar donde vivía ante un hombre claramente acostumbrado al lujo. Pero Ethan no mostró ningún signo de desdén o incomodidad. Simplemente se volvió hacia ella y le dijo con voz baja y tranquila que le contara todo, desde el principio hasta el final, sin omitir nada. Grace lo invitó a sentarse en el único sofá viejo de la habitación y comenzó a hablarle de la acaudalada familia Sullivan de Boston, de Brandon Hayes, que parecía un sueño perfecto, del compromiso que una vez creyó que marcaría el comienzo de la felicidad, de la noche en que todo se derrumbó cuando se dio cuenta
de que la habían engañado, de la cicatriz en su brazo que Brandon le había dejado como un cruel recuerdo, sobre la repentina muerte de su padre y el cáncer de su madre, y sobre los 3 años que pasó escondida en Montana, esperando encontrar la paz, solo para que el pasado volviera a cobrar su deuda. Ethan permaneció en silencio durante toda su historia, sin revelar nada en su rostro. Sin embargo, apretó los puños con fuerza sobre las rodillas cuando Grace llegó a la parte en la que Brandon abusaba de ella y amenazaba con convertirla en prostituta. Cuando Grace terminó, miró a Ethan y vio una aterradora luz fría brillar en sus ojos grises. La pura rabia de algo desatado que nunca había visto en nadie antes. Raymond Castellano. Ethan pronunció el nombre como si lanzara una maldición. Luego se levantó y se acercó a la ventana, de espaldas a Grace, mientras continuaba diciendo que Castellano era su enemigo, el mayor rival del Imperio Cross durante más de 20 años, y que no esperaba que el nombre de Brandon Hayes que ella mencionó fuera uno de los hombres de mayor confianza de Castellano. Grace sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho cuando se dio cuenta de que la verdad era mucho más compleja de lo que había imaginado, que no solo era víctima de un estafador, sino que se había visto envuelta en una guerra entre los 2 imperios criminales más grandes de Estados Unidos. Ethan se volvió hacia ella, con los ojos aún fríos, pero suavizados por algo que ella no podía definir. Según él, ahora entendía por qué Castellano había enviado a gente a por ella, no solo por la deuda, sino porque quería utilizarla para presionarlo después de enterarse de que había estado en su restaurante la noche de la tormenta de nieve. ¿Así que todo es por tu culpa?, preguntó Grace, con la voz temblorosa por la mezcla de ira y miedo. Brandon volvió por ti, no solo por la deuda. Ethan negó con la cabeza y dijo, no exactamente. Castellano la había estado vigilando durante mucho tiempo debido a la deuda de su familia, pero su aparición en su restaurante solo había intrigado más a Castellano, porque creía que ella era importante para él. Entonces, ¿soy importante para ti?, preguntó Grace antes de poder contenerse. La pregunta los dejó a ambos en silencio durante un largo momento. Ethan la miró con una expresión que ella no supo interpretar, y luego dijo que ella le había salvado la vida. Y para él, esa era una deuda que nunca podría pagar, por lo que la protegería de Castellano y Brandon sin importar el costo. Grace quería decir que no necesitaba la protección de nadie, que podía cuidarse sola, pero en el fondo sabía que eso no era cierto. Se enfrentaba a una fuerza demasiado grande como para enfrentarla sola. Y el hombre que tenía adelante, fuera o no un aterrador jefe de la mafia, era su única esperanza. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Grace, y Ethan respondió con una voz fría pero llena de determinación, que primero ella y el señor Walter tenían que marcharse inmediatamente. Los llevaría a Nueva York, donde estarían protegidos mientras él reunía pruebas y se ocupaba de Brandon y Castellano de una vez por todas. El vuelo a Nueva York fue tan rápido que Grace apenas tuvo tiempo de recuperarse. Apenas unas horas después de su conversación con Ethan, ella y Walter estaban sentados en un lujoso jet privado con interiores de cuero y atentos asistentes, que los trataban como invitados distinguidos en lugar de como una pobre camarera y el propietario de un restaurante envejecido. Walter se sentó junto a Grace, todavía aturdido, tomándole la mano y susurrándole si estaba segura de que estaban haciendo lo correcto. Y Grace solo pudo apretarle la mano en respuesta, porque ella misma no sabía la respuesta. Cuando el avión aterrizó en un aeropuerto privado a las afueras de Nueva York, una fila de subnegros ya los estaba esperando para llevarlos a lo que Ethan llamaba su hogar. Y cuando las enormes puertas de hierro se abrieron lentamente, Grace no pudo evitar quedarse boquiabierta ante lo que tenía ante sus ojos. La residencia de Ethan Cross no era una casa, era un castillo con torres altísimas, amplios jardines y una grandiosa arquitectura antigua que Grace solo había visto en las películas de Hollywood sobre la élite. Ethan había llegado varias horas antes para prepararlo todo, y cuando Grace salió del coche, lo vio esperando en las escaleras junto a una joven que no había visto nunca. La mujer tenía el pelo largo y negro brillante y los ojos grises idénticos a los de Ethan. Sin embargo, mientras que los ojos de Ethan eran fríos e intimidantes, los de ella transmitían una profunda tristeza y una fragilidad que hicieron que Grace sintiera el instinto de abrazarla. «Esta es Charlotte, mi hermana», presentó Ethan con una voz más suave de lo que Grace le había oído hablar nunca.
Charlotte sonrió a Grace con una expresión amable antes de decir que había oído hablar mucho de ella a su hermano y que estaba agradecida de conocer por fin a la mujer que le había salvado la vida. A Grace y Walter les mostraron unas habitaciones privadas tan lujosas que les pareció haber entrado en otro mundo. Y después de que Walter se fuera a descansar, agotado tras el largo viaje, Charlotte invitó a Grace a dar un paseo con ella por el jardín para charlar, y las dos mujeres caminaron en silencio una al lado de la otra durante un buen rato. Entonces, Charlotte comenzó a hablar, contándole su infancia y la de Ethan en esa misma casa, una infancia que Grace nunca habría imaginado que fuera tan dolorosa. Nuestro padre era un demonio con rostro humano, dijo Charlotte con voz tranquila, como si hubiera contado esta historia demasiadas veces en sesiones de terapia. Él construyó este imperio, pero también destruyó nuestra familia. Abusó de mi madre durante años y nos obligó a presenciarlo cuando éramos demasiado pequeños para comprender lo que estaba pasando. Grace sintió que se le encogía el corazón cuando Charlotte continuó diciendo que una noche, cuando Ethan tenía 15 años y Charlotte 10, su padre mató a golpes a su madre delante de ellos. Y cuando se volvió para golpear a Charlotte por llorar demasiado fuerte, Ethan hizo algo que ningún chico de 15 años debería tener que hacer jamás. Maté a nuestro padre para protegerme, dijo Charlotte, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. No era más que un niño, pero tuvo que cargar con el peso de ser un asesino sobre sus hombros. Y desde esa noche, cambió por completo. Congeló su corazón y juró que nunca volvería a permitir que nadie hiciera daño a las personas que le importaban. Grace se quedó clavada en el suelo, con lágrimas corriendo por sus mejillas sin siquiera darse cuenta. Porque ahora lo entendía. Entendía por qué los ojos de Ethan eran tan fríos, por qué había construido un imperio criminal para protegerse a sí mismo y a su hermana, por qué reconoció al instante la cicatriz de su brazo la noche de la tormenta de nieve. No es un mal hombre, dijo Charlotte, como si pudiera leer los pensamientos de Grace. Solo es un niño herido que se convirtió en un hombre que no sabe amar. Pero desde que te conoció, he visto algo diferente en él. Habla de ti con un brillo en los ojos que nunca había visto antes. Grace no sabía qué decir. Solo podía quedarse allí mirando a Charlotte, preguntándose cómo había entrado sin saberlo en la vida de este hombre y si tendría el valor de quedarse. Los primeros días en la finca de Ethan pasaron como un sueño surrealista para Grace. Se despertaba cada mañana en una habitación más grande que todo su antiguo apartamento en Montana, rodeada de cortinas de terciopelo rojo oscuro y una cama king size tan suave que parecía hundirse en las nubes. Pero Grace no era alguien que pudiera quedarse quieta y disfrutar del lujo sin hacer nada. Y después de solo 3 días, fue a ver a Charlotte y le preguntó si podía cocinar para la familia en lugar de dejar que el chef privado se encargara de todo. Charlotte se sorprendió, pero aceptó encantada. Y esa misma tarde, Grace se hizo cargo de la enorme cocina con la ayuda de Walter. El anciano aún no se había acostumbrado a esta nueva vida, pero se sentía más cómodo haciendo algo familiar junto a su hija adoptiva. La primera cena que preparó Grace fue el estofado de ternera de su madre, un plato sencillo lleno de afecto silencioso que había aprendido de niña. Y cuando Charlotte probó el primer bocado, sus ojos se iluminaron y dijo que era la mejor comida que había probado en años. Lo que más sorprendió a Grace fue que Ethan también apareciera en la cena esa noche. Normalmente estaba ausente por trabajo y solía llegar a casa muy tarde. Pero esa noche se sentó a la cabecera de la mesa con Charlotte, Walter y Grace, como si fuera lo más natural del mundo. No habló mucho, simplemente comió en silencio y de vez en cuando miraba a Grace con una expresión que ella no podía descifrar. Más tarde, Charlotte le susurró que era la primera vez en años que su hermano se sentaba a cenar con la familia. A partir de entonces, la cena se convirtió en un ritual tácito en la finca. Grace cocinaba, Charlotte ayudaba a poner la mesa, Walter contaba historias divertidas sobre el restaurante de Rosie, y Ethan se sentaba a escuchar en silencio, como si estuviera intentando volver a aprender a vivir como un hombre normal. Grace se dio cuenta de que Ethan empezaba a llegar a casa más temprano. Primero, 1 hora antes, luego 2, y a veces, incluso antes de que ella empezara a cocinar, solo para sentarse en la cocina y verla trabajar. No hablaba. Simplemente se sentaba en la esquina de la mesa con una taza de café en la mano, siguiendo con la mirada cada movimiento que ella hacía.
Grace fingía no darse cuenta, aunque su corazón se aceleraba cada vez que sentía su mirada en su espalda. Pero por muy tranquilos que fueran los días, las noches seguían siendo el mayor enemigo de Grace, porque en la oscuridad, las pesadillas siempre encontraban el camino de vuelta. En la séptima noche en la finca, Grace se despertó sobresaltada con un grito atragantado en la garganta, la espalda empapada en sudor y las manos temblando incontrolablemente. Había soñado con Brandon, con él de pie sobre ella con un trozo de cristal en la mano y una sonrisa cruel en los labios, cortándole lentamente la carne, mientras ella no podía moverse ni gritar. Grace se acurrucó en la esquina de la cama, abrazando una almohada e intentando estabilizar su respiración caótica, sin darse cuenta de que su grito había llegado tan lejos que se había oído. La puerta de su dormitorio se abrió de golpe y Ethan entró corriendo como una tormenta, vestido con una camiseta negra y pantalones de dormir, con el pelo revuelto, como si lo hubieran despertado bruscamente, pero con los ojos agudos y llenos de preocupación mientras escudriñaba la habitación en busca de peligro. Cuando se dio cuenta de que Grace estaba acurrucada en la cama, con los ojos enrojecidos y lágrimas aún pegadas a sus mejillas, Ethan se acercó lentamente a ella, y por primera vez desde que se conocieron, se sentó a su lado y le puso una mano en el hombro con una delicadeza inesperada. ¿Una pesadilla?, le preguntó con voz baja y tranquila, y Grace solo pudo asentir porque todavía tenía la garganta cerrada. Ethan no le preguntó qué había soñado porque ya sabía la respuesta. En cambio, se quedó allí a su lado en silencio, con su mano grande y cálida descansando sobre su hombro, como un recordatorio de que ya no estaba sola. No sabía cuánto tiempo estuvieron sentados así, pero a medida que se calmaba lentamente y dejaba de temblar, se dio cuenta de que tenía la cabeza apoyada en el hombro de Ethan y que él le acariciaba suavemente el pelo, como solía hacer su madre cuando era niña. ¿Puedes quedarte hasta que me vuelva a dormir?, Grace susurró inmediatamente, sintiéndose avergonzada por preguntar. Pero Ethan simplemente asintió y dijo con voz cálida y firme que se quedaría. No iba a ir a ninguna parte. Y esa noche, por primera vez en muchos años, Grace durmió sin pesadillas porque sabía que alguien la cuidaba. Alguien con ojos tan fríos como el hielo, pero con un corazón más cálido que el de cualquier persona que hubiera conocido. Habían pasado 2 semanas desde la noche en que Ethan se sentó junto a Grace hasta que ella se durmió, y todo dentro de la finca parecía estar volviendo poco a poco a una frágil calma. Pero Grace no sabía que se estaba gestando otra tormenta, una que destrozaría todo lo que ella creía sobre su pasado. Esa tarde, mientras Grace preparaba la cena en la cocina, Tony Marchetti entró con expresión tensa y le dijo que el jefe quería verla en su estudio inmediatamente, y había algo en su voz que le provocó un escalofrío. Se secó las manos en el delantal y siguió a Tony por los largos pasillos de la finca, con el corazón latiéndole cada vez más rápido a cada paso. Y cuando entró en el estudio de Ethan, lo vio sentado detrás de un enorme escritorio de roble con una pila de documentos delante de él. Sus ojos grises se oscurecieron como el cielo antes de una tormenta. «Siéntate, Grace», dijo Ethan con voz grave y seria, lo que le hizo comprender al instante que lo que iba a decirle no serían buenas noticias. Se sentó en la silla frente a él, con las manos apretadas con fuerza en el regazo, y esperó. «Tony ha encontrado pruebas de lo que Brandon Hayes le hizo a tu familia», comenzó Ethan, con voz cautelosa, como si estuviera eligiendo cada palabra para no herirla más de lo necesario. «Pero lo que hemos encontrado es mucho peor de lo que pensábamos». Grace sintió como si una mano invisible le estuviera estrangulando. Ethan continuó diciendo que Brandon no solo había defraudado a su familia para robarles sus bienes, también había envenenado a su padre durante meses con una toxina incolora e inodora mezclada en su comida y bebida. Y el derrame cerebral que sufrió su padre no fue natural, sino el resultado de un envenenamiento deliberado. Grace notó que su respiración se volvió superficial y rápida. Quería hablar, pero tenía la garganta cerrada. Y entonces Ethan reveló la parte aún más aterradora, que su madre también había sido envenenada de la misma manera durante 3 años. El cáncer que le habían diagnosticado los médicos era en realidad el síntoma de un envenenamiento crónico. Y Brandon había colocado a alguien para vigilar a su familia en Montana y seguir envenenando a su madre sin que nadie lo supiera. El mundo que rodeaba a Grace se derrumbó por completo. Sintió que algo se rompía dentro de su pecho
y se dio cuenta de que era su corazón, que se hacía añicos. Su padre no había muerto de un derrame cerebral. Su madre no había muerto de cáncer. Habían sido asesinados por el mismo hombre al que ella había amado, en quien había confiado y al que había planeado entregar su vida. Grace no sabía cuándo había empezado a llorar. Solo sentía lágrimas calientes corriendo por su rostro mientras su cuerpo temblaba incontrolablemente, como si estuviera desprotegida en medio de una tormenta de nieve. ¿Por qué?, susurró con voz ronca. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le hizo mi familia para que tuviera que destruirnos tan completamente? Ethan se levantó y rodeó el escritorio. Luego se arrodilló frente a Grace y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Sus ojos grises, ya no fríos, sino llenos de un dolor que ella reconoció como la empatía de alguien que también había perdido a sus seres queridos. Por dinero y poder, dijo Ethan con voz baja y furiosa. Castellano quería expandir su imperio a la costa este, y la empresa de tu padre se interponía en su camino. Envió a Brandon a tu familia, no solo para robarlo todo, sino para borrar por completo el nombre de los Sullivan. Grace se derrumbó, se desplomó contra el pecho de Ethan y lloró como nunca antes lo había hecho. Lloró por su padre, por su madre, por los años que se había culpado a sí misma, por no haberlo salvado, y por la brutal verdad de que todo había sido un plan orquestado desde el principio. Ethan la abrazó, con una mano sosteniéndole la cabeza y la otra rodeándole la espalda, y no dijo nada, dejándola llorar hasta que no le quedaron más lágrimas. Esa noche, Ethan no salió de la habitación de Grace ni un solo momento. Se sentó a su lado en la cama, dejándola apoyar la cabeza en su hombro y agarrar su mano como si soltarla significara hundirse en la oscuridad para siempre. «Lo mataré», susurró Grace, con la voz ronca por el llanto. «Mataré a Brandon Hayes con mis propias manos por lo que le hizo a mi familia». Ethan apretó su mano con más fuerza y le dijo con solemne certeza que obtendría justicia. Juró por su vida que Brandon y Castellano pagarían por todo lo que habían hecho, pero no manchando sus manos de sangre. Él lo haría por ella. 3 días después de aquella noche, Grace descubrió la verdad sobre la muerte de sus padres. La tragedia volvió a golpear cuando Charlotte desapareció sin dejar rastro. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra. Charlotte le dijo a Grace que iba a salir a comprar algunas cosas necesarias y que volvería antes de la hora de comer. Pero cuando el reloj marcó las 2 de la tarde y Charlotte aún no había regresado, y no se podía localizar su teléfono, la inquietud se apoderó del pecho de Grace. Encontró a Ethan y se lo contó, y su reacción hizo que Grace comprendiera que su miedo no era infundado. Él llamó inmediatamente a Tony y le ordenó que encontrara a Charlotte a cualquier precio. Pasaron 2 horas de tensión asfixiante. Los hombres de Ethan peinaron la ciudad sin encontrar ni rastro de Charlotte. Entonces, el teléfono de Ethan vibró con un mensaje de un número desconocido. Grace estaba a su lado cuando lo abrió y vio que era un video. Cuando Ethan pulsó el botón de reproducción, su corazón pareció detenerse. Charlotte apareció en la pantalla, atada a una silla en una habitación oscura. Tenía la cara magullada, como si la hubieran golpeado. Sus ojos estaban llenos de terror, pero luchaba por mantenerse valiente. Una voz habló fuera de cámara, la voz de un hombre mayor con un tono frío y despiadado. Y Grace supo al instante que tenía que ser Raymond Castellano. «Hola, Ethan», dijo la voz. «Creo que has olvidado que cuando tocas a mi gente, yo también puedo tocar a la tuya. Tu hermanita es muy dulce. Sería una pena que le pasara algo, ¿no?» Gray vio cómo Ethan apretaba el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos y sus ojos pasaron de ser grises a un negro aterrador que ella nunca había visto antes. La voz continuó diciendo que Castellano no quería una guerra con Ethan, solo quería lo que le pertenecía, y lo que quería era a la chica Sullivan, Grace Sullivan, a quien Ethan había estado protegiendo todo este tiempo. Si Ethan quería que su hermana regresara sana y salva, debía entregar a Grace en un plazo de 48 horas. De lo contrario, Charlotte sería devuelta pedazo a pedazo. El video terminó con la fría risa de Castellano y la imagen de Charlotte luchando por contener las lágrimas. Y Grace sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada por la cabeza. Todo era culpa suya. Si no hubiera entrado en la vida de Ethan, Charlotte no habría sido secuestrada. Si no le hubiera pedido ayuda, su familia no se habría visto arrastrada a esta guerra. Ethan lanzó el teléfono contra la pared con un rugido de furia, y, por primera vez desde que lo conocía,
Grace lo vio perder completamente el control. Volcó el escritorio, destrozó todo lo que tenía a su alcance y gritó maldiciones en un idioma que Grace no entendía. Sin embargo, podía sentir el dolor y la rabia en cada sílaba. «Iré», dijo Grace, con voz temblorosa pero resuelta. «Me entregaré a Castellano para salvar a Charlotte. Esto es culpa mía y tengo que asumir la responsabilidad». Ethan se volvió hacia ella, con los ojos aún ardientes de ira, pero algo más brilló en ellos cuando escuchó sus palabras. «No seas estúpida», gruñó. «¿Crees que voy a dejar que vayas a tu muerte? Salvaré a Charlotte, pero no sacrificándote a ti. No voy a perder a nadie más». Se colocó delante de Grace y la agarró por los hombros, clavando en ella su mirada voluble con una intensidad que le cortaba la respiración. «He perdido a mi madre. No puedo perder a mi hermana, y tampoco puedo perderte a ti», dijo con voz áspera y quebrada por el dolor. «¿Lo entiendes, Grace Sullivan? Significas mucho más para mí de lo que crees». Después de que Ethan pronunciara esas palabras, los dos se quedaron frente a frente en un silencio sofocante. Grace sintió que su corazón se aceleraba, no solo por el miedo, sino por otra emoción que no se atrevía a nombrar. Pero no era momento para sentimientos como ese. Charlotte estaba en manos del enemigo, y cada segundo que pasaba era un segundo más. Tenía que soportar el miedo y el dolor. Grace respiró hondo y dijo que tenía un plan temerario, pero que podía salvar a Charlotte sin sacrificar a nadie. Ethan la miró con recelo y le preguntó qué quería decir. Y Grace le explicó que fingiría rendirse. Dejaría que Castellano creyera que se entregaba para salvar a Charlotte. Y una vez que estuviera dentro de su fortaleza, el equipo de Ethan atacaría desde fuera mientras ella encontraba la manera de liberar a Charlotte desde dentro. «¡No!», rugió Ethan inmediatamente. «No dejaré que entres en la guarida del tigre. ¿Sabes lo que te hará Castellana una vez que te tenga? No te dejará vivir y te hará sufrir antes de matarte». Grace no se le echó atrás. Miró a Ethan a los ojos y le dijo que conocía los riesgos, pero que era la única manera. Castellana la estaba esperando y bajaría la guardia cuando la viera llegar sola. Brandon siempre había creído que era débil y tonta, y esa era su mayor ventaja. Tony y los demás hombres fueron convocados a la sala de reuniones, y mientras Grace exponía su plan, vio duda en sus ojos, pero también un respeto renuente por su valentía. Ethan permaneció en silencio durante toda la reunión, con la mirada fija en Grace y una emoción que ella no podía descifrar. Y cuando todos hubieron hablado, finalmente dijo: «De acuerdo», con voz cargada de renuencia. «Seguiremos tu plan, pero con una condición. Llevarás un dispositivo de rastreo y un dispositivo de escucha, y si algo te parece sospechoso, saldrás inmediatamente. No intentes ser una heroína». Grace asintió con la cabeza, aceptando, y la reunión terminó con un plan detallado para el día siguiente. El día en que atacarían directamente la guarida de Castellano para salvar a Charlotte y poner fin a esta guerra de una vez por todas. La noche antes del enfrentamiento, Grace no podía dormir. Se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando el cielo lleno de estrellas, preguntándose si esa sería la última noche que vería esas estrellas. Se oyó un suave golpe en la puerta, y cuando la abrió, Ethan estaba allí, con sus ojos grises profundos e indescifrables, con una expresión diferente a cualquier otra que ella hubiera visto antes en su rostro, normalmente frío. «¿Puedo pasar?», preguntó, y Grace se hizo a un lado para dejarlo entrar en la habitación, bañada por la luz de la luna. Se quedaron frente a frente junto a la ventana, y Ethan rompió el silencio diciendo que había estado pensando toda la noche y que necesitaba decirle algo antes de la batalla. Grace esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Ethan dijo que antes de conocerla, creía que había muerto hacía mucho tiempo. No una muerte física, sino una muerte del alma, que había congelado su corazón durante 20 años. Convencido de que no merecía el amor hasta que ella apareció aquella noche tormentosa y todo cambió. «Me has salvado la vida 2 veces», Ethan continuó, con la voz ronca y cargada de emoción. «La primera vez, cuando vendaste mi herida, y la segunda, cuando me demostraste que aún podía sentir algo más allá del frío y la rabia». Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras le escuchaba, y cuando Ethan se acercó y le acarició la mejilla con la mano, ella no se apartó. «Si mañana pasa algo», susurró Ethan, «quiero que sepas que eres la primera y única mujer que me ha hecho querer ser mejor persona».
Luego la besó. Un beso tan suave y tierno que Grace se sintió derretirse. El beso de un hombre que había esperado toda su vida para encontrar a alguien digno. Grace rodeó su cuello con los brazos y le devolvió el beso con todas las emociones que había estado reprimiendo. Y cuando finalmente se separaron, ella lo miró a los ojos grises y le dijo que sentía lo mismo, que él le había dado una razón para seguir luchando cuando pensaba que lo había perdido todo. Se quedaron allí abrazados a la luz de la luna hasta el amanecer. Y cuando la primera luz del nuevo día entró por la ventana, ambos sabían que ese podría ser el último día que pasarían juntos. Pero pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Esa tarde, Grace se quedó sola ante las enormes puertas de hierro de la finca, donde se escondía Castellano, tal y como requería el plan. Respiró hondo y se aferró al recuerdo del beso de Ethan de la noche anterior, a las palabras que le había susurrado al oído antes de que ella entrara en el coche, que vendría a por ella, que lo juraba por su vida, y Grace le había creído. Las puertas se abrieron y dos hombres corpulentos se adelantaron para registrarla. Le quitaron el teléfono y el bolso, pero no descubrieron el diminuto dispositivo de rastreo escondido en la suela de su zapato ni el dispositivo de escucha camuflado como un botón. Grace fue conducida a través del vasto jardín hasta la gran villa. Era hermosa, pero estaba llena de un frío que se le metía bajo la piel. Y cuando entró en la sala de estar principal, vio los dos rostros que más odiaba en el mundo. Raymond Castellano estaba sentado en un sillón como un rey en su trono, con el pelo blanco y el rostro profundamente arrugado, pero con los ojos aún agudos y despiadados como los de una serpiente. Y a su lado estaba Brandon Hayes, con esa sonrisa triunfante que hacía que Grace quisiera destrozarle la cara. «Oh, nuestra pequeña Sullivan ha llegado», dijo Castellano con voz ronca y burlona. «No esperaba que fueras tan obediente, entregándote para salvar a la hermana de tu amante». ¡Qué conmovedor! Grace se tragó su furia y preguntó con la mayor calma posible dónde estaba Charlotte, diciendo que quería verla a salvo antes de que pasara nada más. Castellano hizo un gesto a sus hombres y unos minutos más tarde trajeron a Charlotte a la sala, con el rostro más magullado que en el video y un ojo hinchado y cerrado. Pero cuando vio a Grace, sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo. «No pasa nada», le dijo Grace a Charlotte con la mirada. «Todo irá bien». Brandon se acercó a Grace, le agarró la barbilla y la obligó a mirarlo. Grace tuvo que reunir todas sus fuerzas para no retroceder ante el familiar aroma de la costosa colonia que una vez había amado. «Pensabas que podías huir de mí», le susurró Brandon con rencor. «Tú y tu familia habéis nacido para servir a gente como yo, y ahora pagarás por atreverte a escapar». Grace le escupió directamente en la cara y le dijo que prefería morir antes que dejar que la volviera a tocar. La bofetada de Brandon resonó en la habitación como un latigazo, y Grace cayó al suelo, con sangre brotándole de la comisura de los labios. Pero no gritó, no lloró, solo sonrió y miró el reloj de la pared porque sabía que solo quedaban unos minutos. Y entonces se desató el infierno. Una explosión retumbó en la puerta principal, seguida de rápidos disparos como fuegos artificiales, y toda la villa tembló como si hubiera habido un terremoto. Los hombres de Castellano se dispersaron presas del pánico. Algunos sacaron sus armas, otros se lanzaron a cubrirse, y en medio del caos, Grace se abalanzó sobre Charlotte y la arrastró detrás de un enorme sofá. Los disparos resonaban por todas partes. El cristal se hizo añicos. Los gritos llenaron el aire, los cuerpos cayeron al suelo, y Grace abrazó a Charlotte con fuerza, rezando para que Ethan siguiera vivo ahí fuera. Las puertas del salón se abrieron de una patada, y Ethan irrumpió como una fuerza de la naturaleza, con el arma en la mano, disparando con fría y precisa eficacia, derribando a los hombres de Castellano uno por uno sin piedad. Detrás de él venían Tony, Rico, Frankie y docenas más, inundando la villa y convirtiéndola en un campo de batalla empapado de sangre. Castellano intentó huir por la parte trasera, pero Tony lo interceptó y lo tiró al suelo, mientras que Brandon, el cobarde, intentaba escapar en medio del caos. Grace lo vio arrastrándose hacia una ventana y gritó una advertencia a Ethan, quien se giró justo a tiempo para ver a Brandon sacar un arma oculta y apuntar directamente a Grace. Todo sucedió en un instante. Grace vio el destello del cañón, oyó a Ethan gritar su nombre
y luego sintió una fuerza poderosa que la empujaba al suelo. Cuando abrió los ojos, vio a Charlotte tumbada encima de ella, tras haberla empujado fuera de la línea de fuego. Y ahora la sangre brotaba del hombro de Charlotte. ¡No!, gritó Grace, abrazando a Charlotte. Al otro lado de la habitación, Ethan avanzó hacia Brandon, con los ojos ardientes por la furia de un demonio desatado. Grace presionó con fuerza sus manos contra el hombro herido de Charlotte para detener la hemorragia, susurrándole que se quedara con ella, que mantuviera los ojos abiertos, y Charlotte asintió débilmente, esbozando una pequeña sonrisa para tranquilizar a Grace. Al otro lado de la habitación, Brandon temblaba mientras retrocedía hacia una esquina, mientras Ethan avanzaba paso a paso, con la pistola en la mano del jefe de la mafia, aún humeando. Sus ojos ya no eran de un frío gris, sino del negro del mismísimo infierno. «¿Te atreviste a disparar a mi hermana?», Ethan rugió con una voz despojada de toda humanidad. «Te atreviste a amenazar a mi mujer y pensaste que podrías sobrevivir a todo lo que has hecho». Brandon cayó de rodillas, suplicando y sollozando, diciendo que solo había seguido las órdenes de Castellano, que no había tenido otra opción, que Ethan debía perdonarle la vida y que haría todo lo que Ethan quisiera. Grace observó al hombre que había destruido su vida, arrodillado como un perro, y sintió náuseas, no por repugnancia, sino por el recuerdo de que una vez lo había amado, confiado en él y planeado entregarle toda su vida. Ethan apuntó con la pistola a la cabeza de Brandon y apretó el gatillo, pero Grace habló de repente. «Espera», dijo, y tanto Ethan como Brandon se volvieron hacia ella. Grace dejó a Charlotte en el suelo con delicadeza. Se levantó, se colocó delante de Brandon y lo miró a los ojos, llenos de terror. «Hace 3 años», dijo con una voz tan tranquila que daba miedo, «me lo quitaste todo. Mataste a mi padre, mataste a mi madre, y pensaste que siempre sería una presa débil a la que podrías aplastar cuando quisieras». Brandon abrió la boca para hablar, pero Grace rápidamente le arrebató la pistola a Ethan, y antes de que nadie pudiera reaccionar, apuntó directamente a la cara de Brandon. «Esto es por mi padre», dijo Grace, apretando el gatillo, y la bala atravesó el hombro derecho de Brandon, que gritó de dolor. «Esto es por mi madre», continuó, disparando de nuevo, y la segunda bala se estrelló contra su hombro izquierdo. «Y esto es por mí», dijo por última vez, apuntando a su pierna y derribando a Brandon al suelo en un charco de su propia sangre. Grace se quedó allí mirando a su enemigo retorcerse de dolor, y no sintió ningún remordimiento, ninguna lástima, solo un alivio que había esperado durante 3 largos años. Se giró y le devolvió el arma a Ethan, con los ojos secos y firmes, mientras le decía que el resto era cosa suya. Ethan la miró con admiración y respeto. Luego dio un paso adelante y acabó con la vida de Brandon de un solo disparo en la cabeza, poniendo fin a la existencia del hombre que había causado tanto sufrimiento a la mujer que amaba. Castellano había sido reducido por Tony y yacía boca abajo en el suelo con las manos esposadas a la espalda, lanzando maldiciones y amenazas que nadie se molestó en escuchar. Ethan ordenó a sus hombres que llamaran a una ambulancia para Charlotte y que retuvieran a Castellano para la policía junto con todas las pruebas de sus crímenes, suficientes para condenarlo a cadena perpetua o enviarlo a la muerte. Grace corrió hacia Charlotte y la abrazó con fuerza, y finalmente las lágrimas brotaron de sus 2 ojos mientras le susurraba su agradecimiento por salvarle la vida. Y Charlotte sonrió débilmente y respondió que haría cualquier cosa para proteger a las personas que su hermano amaba. Ethan se arrodilló junto a las 2 mujeres más importantes de su vida, y por primera vez en muchos años, Grace vio lágrimas brillando en esos ojos que siempre habían parecido tan fríos. Había pasado 1 año desde aquel día sangriento, y la vida de Grace Sullivan había cambiado de una forma que nunca se había atrevido a soñar. Castellano había sido condenado a muerte tras un juicio de 6 meses, con cientos de pruebas que detallaban sus crímenes. Desde asesinato y tráfico de drogas hasta blanqueo de dinero y secuestro, la familia Sullivan fue finalmente reivindicada cuando todos los bienes robados fueron devueltos a la única heredera superviviente, Grace. Charlotte se había recuperado completamente de su herida en el hombro. Comenzó la terapia y por primera vez en su vida podía hablar del pasado sin ser perseguida por pesadillas. Walter seguía sano y alegre. Se jubiló oficialmente y le cedió el Rosie's Diner a Grace con una única petición:
que mantuviera vivo el espíritu del lugar. Grace hizo más que eso. No solo mantuvo vivo el Rosie's Diner, sino que lo convirtió en una cadena de restaurantes con 3 locales que se extendían desde Montana hasta Nueva York. Cada uno de ellos transmitía la misma calidez y sencillez del pequeño restaurante en el que ella había trabajado y donde había conocido a Ethan. Grace utilizó parte de la fortuna recuperada para crear una fundación benéfica para mujeres que habían sobrevivido a la violencia doméstica. Decidido a ayudar a quienes habían soportado lo mismo que ella, dándoles una segunda oportunidad para reconstruir sus vidas, Ethan siguió al frente del Imperio Cross, pero había empezado a trasladar la mayor parte de las operaciones a negocios legítimos, diciéndole a Grace que quería construir un futuro del que ella pudiera estar orgullosa, un futuro en el que sus hijos no se avergonzaran de quién era su padre. Se amaban. Sin embargo, Grace decidió mantener su independencia y se quedó en Montana para dirigir la sucursal principal de la cadena de restaurantes, mientras que Ethan se quedó en Nueva York, volando de un lado a otro cada semana solo para pasar unos días con ella. Era una tarde de diciembre, exactamente un año después de la fatídica noche de la tormenta de nieve, cuando Grace estaba cerrando el restaurante Rosie's después de un largo día de trabajo y oyó un motor familiar fuera. Miró por la ventana y vio un elegante SUV negro aparcado delante, con Ethan saliendo con su habitual traje negro, aunque algo en sus ojos parecía diferente esa noche. Entró en la cafetería con un ramo de rosas rojas y Grace sonrió, bromeando con que había llegado antes de lo previsto, ya que pensaba que estaría atrapado en reuniones hasta tarde. Ethan no respondió. Simplemente dejó las flores en la barra, tomó la mano de Grace y la llevó a la mesa de la esquina, la misma mesa en la que ella le había vendado las heridas un año antes, durante la tormenta de nieve. Ella se sentó, confundida, observándolo mientras él se arrodillaba lentamente frente a ella y sacaba una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. Grace se tapó la boca. Su corazón latía tan fuerte que pensó que iba a estallar, y cuando Ethan abrió la caja, un anillo de diamantes brilló bajo las cálidas luces amarillas del restaurante. Grace Sullivan. Ethan comenzó con voz profunda y emotiva. Hace un año me salvaste la vida en esta misma noche. Me diste refugio cuando el mundo me dio la espalda. Curaste mis heridas sin miedo, incluso sabiendo quién era yo. Y desde ese momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Viví en la oscuridad durante 20 años, continuó Ethan. Creía que no merecía el amor, que mi corazón había muerto hacía mucho tiempo. Pero tú me demostraste que estaba equivocado. Trajiste luz a mi vida con una taza de café y un corazón bondadoso. No sé cómo ser un marido, dijo Ethan, con la voz ligeramente temblorosa al pronunciar la palabra marido. No sé cómo amar de la manera correcta, pero tú me lo has enseñado todo. Me diste una razón para convertirme en un hombre mejor, y quiero seguir aprendiendo a tu lado durante el resto de mi vida. Grace Sullivan. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por el rostro de Grace mientras miraba al hombre arrodillado ante ella, el hombre al que todo el inframundo temía, pero que la miraba con amor y esperanza, como un niño esperando un regalo de Navidad. Sí, dijo Grace entre lágrimas. Sí, quiero. Seré tu esposa, Ethan Cross. Ethan le deslizó el anillo en el dedo y la atrajo hacia sus brazos, y se besaron allí mismo, en medio del restaurante Rosie's, el lugar donde un año antes habían sido 2 desconocidos unidos por el destino, y ahora eran 2 mitades de un corazón que finalmente se habían encontrado después de innumerables tormentas. La boda de Grace Sullivan y Ethan Cross se celebró un día de febrero en Montana, en los terrenos del restaurante Rosie's, el mismo lugar donde comenzó su historia de amor en una fatídica noche de tormenta de nieve. Los invitados eran una mezcla extraña, pero profundamente significativa. Por un lado, la gente amable y sencilla del pequeño pueblo. Por otro, figuras poderosas del mundo de Ethan, todas reunidas para presenciar la unión de 2 almas de vidas completamente diferentes. Walter acompañó a Grace al altar en lugar de su difunto padre, con los ojos llenos de lágrimas al mirar a su radiante hija adoptiva con su vestido de novia blanco puro. Charlotte era la dama de honor, con la sonrisa más feliz que había tenido desde su infancia. Y Tony estaba junto a Ethan como padrino, con su rostro habitualmente frío suavizado por una rara sonrisa. Cuando Grace se situó ante Ethan y se tomaron de la mano para pronunciar sus votos,
el cielo dejó caer los primeros copos de nieve del invierno, suaves y puros, reflejando el amor que compartían. Ethan miró a Grace a los ojos y habló con voz cálida y firme, diciendo que hacía un año creía que la oscuridad era su hogar, hasta que ella trajo la luz a su vida con una taza de café en una noche de tormenta de nieve, que había jurado protegerla, amarla y hacerla sonreír todos los días. Y aunque no era hábil en el romance, aprendería a amar de la manera correcta a su lado durante el resto de su vida. Grace apretó la mano de Ethan y respondió con voz temblorosa que una vez creyó haberlo perdido todo. Pero él le enseñó que a veces hay que perder para recibir algo mucho mejor, que ella prometía amarlo en la oscuridad y en la luz, en las tormentas y en la calma, y que siempre habría café caliente esperándolo cuando llegara a casa. Compartieron su primer beso como marido y mujer entre aplausos y lágrimas de alegría, mientras la nieve blanca se posaba sobre sus hombros como una bendición de la propia naturaleza. Esa noche, después de que la celebración de la boda terminara y los invitados se hubieran ido a casa, Grace y Ethan se quedaron junto a la ventana viendo la nevada, cogidos de la mano, y Grace le susurró si alguna vez había imaginado que llegarían a ese día. Ethan le besó la frente y respondió que no lo había imaginado, pero que estaba agradecido de que el destino la hubiera traído a su vida aquella noche de tormenta de nieve, y que pasaría el resto de su vida siendo digno del amor que ella le daba. Se abrazaron en silencio mientras caía la nieve. Dos corazones que una vez estuvieron rotos, ahora se habían encontrado y sanado el uno al otro. Y Grace sabía que, sin importar a dónde los llevara la vida, siempre se tendrían el uno al otro para siempre. La historia de Grace y Ethan ha llegado a su fin, pero las lecciones que nos deja permanecerán en nuestros corazones. Es una lección de compasión que un pequeño acto de bondad, como ofrecer a un desconocido una taza de café en una noche de tormenta, puede cambiar dos vidas para siempre. Es una lección de resiliencia que, por muchas veces que la vida te empuje al abismo, siempre puedes levantarte y reescribir tu propia historia. Y sobre todo es una lección de amor, que el amor verdadero no conoce la riqueza ni la pobreza, no teme al pasado y puede florecer en los lugares más inesperados. Queridos amigos, ¿cómo os ha hecho sentir esta historia? Y en vuestra propia vida, ¿alguna vez ha aparecido alguien que haya cambiado vuestro mundo como Grace cambió el de Ethan? Estamos deseando escuchar lo que tienen que decir vuestros corazones. Dejad un comentario a continuación y compartid vuestros sentimientos con nosotros. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis suscribiros al canal, darle a me gusta y compartir el video para que podamos seguir trayéndoos más historias conmovedoras cada día. Os agradecemos sinceramente que hayáis estado con nosotros hasta el último momento. Y os deseamos a todos los que veis este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Adiós, y esperamos veros de nuevo en el próximo video.